Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Hoy en su informativo nacional estamos viernes 19 de noviembre de 2021 y son las 9:38 de la mañana como siempre, todos los días de lunes a viernes para entregarles las noticias más recientes en cuanto a información a nivel local, nacional e internacional. No olviden que estamos en Twitter e Instagram como UNP Guayas-bajo, también en la www.unpdelguayas.com. Allí podrán encontrar los requisitos para poder afiliarse a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. No olviden también compartir, darle like y comentar esta transmisión totalmente en vivo, 9:39 de la mañana. 9:39 de la mañana. Y ahora sí, vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Black Friday apunta al comercio electrónico y se acerca el Viernes Negro o Black Friday y el sector comercial en Cuenca y todo el Ecuador aspira a que sus ventas aumenten. Esta vez se espera además que las compras online crezcan considerablemente respecto a 2020. A criterio de Clever Montero, máster en marketing digital y comercio electrónico, en los últimos años por la pandemia de la COVID-19 los hábitos de consumo han cambiado. Por ejemplo, a decir de Moreno, en la provincia de La Suay, un 15% del total de ventas virtuales en los primeros 8 meses de 2021 se hizo a través de una de las redes sociales más usadas del mundo, que es WhatsApp. El mundo camina hacia el comercio electrónico, pero la pandemia hizo que acelere esos pasos. Para no salir de casa, muchos se vieron obligados a aprender a comprar y a hacer sus transacciones en línea, detalló. De acuerdo con Mentino, que es una de las consultoras de marketing más reconocidas de Ecuador, las ventas digitales en este país en 2019 llegaron a 1.600 millones de dólares y en 2020 alcanzaron 2.200 millones de dólares. Es bastante la diferencia, un crecimiento bastante diferenciado entre las ventas del 2020 y de 2020 y 2019, pero ojo que esto fue en cuanto a la compra de cosas a través online. Vamos a ver qué tal les va este año. Yo creo que va a ir muy bien porque aparentemente está mejorando la situación económica. Y bueno, ya todos hemos aprendido a través, por culpa de la pandemia o como consecuencia de la pandemia, a comprar de manera online. Vamos a continuar con las noticias del día de hoy, viernes 19 de noviembre de 2021, son las 9:41 de la mañana, 9:41 de la mañana. No olviden darle like, compartir y comentar esta transmisión totalmente en vivo desde los estudios de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Continuamos con las noticias del día de hoy y les comento que el sistema de turnos para obtener licencias de la ANT está nuevamente habilitado. Esto es en Cuenca. El sistema de turnos para la obtención de la licencia de conducir por primera vez, renovación y duplicados está nuevamente activo, informó la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador este jueves 18 de noviembre de 2021. El turnero se habilitó tras haber superado varias pruebas y cuenta con seguridades y una parametrización que optimiza el servicio a los usuarios, informó la institución. El ataque informático que sufrió el sistema de la ANT el 21 de octubre pasado motivó a la institución para desarrollar conjuntamente con entes especializados una auditoría pormenorizada de los trámites que se ejecutan a través de la plataforma digital, evidenciándose que un número considerable de turnos tenían graves inconsistencias en desmedro de nuestros usuarios, es lo que dijo un comunicado de la ANT. Por esa razón, la institución informa que los turnos obtenidos antes del 21 de octubre para fechas posteriores del 1 al 1 de diciembre de este año tienen que necesariamente reagendarse por los usuarios a través de la página web de ANT
que en el apartado del sistema virtual de turnos, sin que esto signifique un nuevo pago o costo alguno para el ciudadano. Ojo con esto ya no va a costar nada para usted. Si usted lo agendó, puede reagendarlo ahora con este nuevo sistema a través de la página web de la ANT y no va a pagar nuevamente ni un solo centavo. 9:43 de la mañana, 9:43 de la mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en su informativo nacional y regresamos con más noticias, pero no olviden comentar, darle like y compartir esta transmisión totalmente en vivo desde la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con más información. Y bien, ya estamos de vuelta aquí en su informativo nacional para continuar con el desarrollo de las noticias del día de hoy, viernes 19 de noviembre de 2021. No olviden darle like, comentar y compartir esta transmisión totalmente en vivo desde los estudios de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. También estamos como UNP Guayas- en Twitter e Instagram y en la www.unpdelguayas.com. Allí podrán encontrar los requisitos para poder afiliarse a nuestra institución. Vamos a continuar con las noticias del día de hoy y les comento que Lasso renueva el estado de excepción en 9 provincias. El presidente Guillermo Lasso renovó el estado de excepción declarado el pasado 18 de octubre de 2021 en 9 provincias del país como respuesta a los problemas de inseguridad. La declaratoria del estado de excepción durará 30 días y se aplica para las provincias del Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha y Sucumbíos. La declaratoria del estado de excepción tiene como finalidad precautelar los derechos de las personas de Ecuador, así como controlar las circunstancias de inseguridad que se han generado, restablecer la convivencia pacífica y el orden público, dice un comunicado de la Secretaría General de Comunicación. Con el decreto, el presidente dispone la movilización de las Fuerzas Armadas en estas provincias para complementar las funciones de la Policía Nacional de control operativo en el ámbito de la seguridad ciudadana, protección interna, prevención del delito y el orden público. Además, las Fuerzas Armadas también tienen la función de realizar operativos de control, registros y requisa en casos de porte de armas y sustancias sujetas a fiscalización. 9:46 de la mañana, 9:46 de la mañana, estamos desarrollando las noticias del día de hoy, viernes 19 de noviembre de 2021. Y bueno, no olviden darle like, compartir y comentar esta transmisión totalmente en vivo desde la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. Vamos a continuar con otra noticia más a nivel nacional y les comento que la Asamblea Nacional devuelve la proforma 2022 al Ejecutivo. La proforma presupuestaria del 2022, que asciende a 33.899 millones de dólares, fue rechazada y devuelta al presidente Guillermo Lasso por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Las objeciones a la respuesta del gobierno se centraron en la disminución de los presupuestos para la educación, salud, pago a jubilados y atención a la crisis carcelaria, así como el supuesto monto excesivo asignado al pago de la deuda externa. Con 91 votos a favor, provenientes de los correístas de la UNES, Unión por la Esperanza, de la Izquierda Democrática y también de Pachacutic, y con 37 abstenciones que provinieron del Partido Social Cristiano y de Creo y sus afiliados, se aprobó la resolución para observar la proforma presupuestaria del 2022 y la programación presupuestaria
cuatrianual 2022-2025, las cuales serán devueltas al Ejecutivo para que se revisen las asignaciones en ciertos sectores y se expliquen en otros. La resolución fue presentada por la asambleísta Mireya Pazmiño de Pachacutic, presidenta de la Comisión del Régimen Económico, donde se debatió el tema en el cual se pide al Ejecutivo revisar efectos de garantizar el incremento anual establecido en la Constitución, lo cual no se habría respetado en esta ocasión. También se deberán revisar las asignaciones para las universidades y escuelas politécnicas. Karen Ochoa, representante del Consejo Universitario de la Universidad Central, puntualizó que pese que todos los años aumenta el número de estudiantes que buscan acceder a la educación superior, los presupuestos siempre son mermados, lo que no permite el incremento de cupos y la reactivación de la investigación. Vamos a estar pendientes de esta noticia, la verdad es algo muy importante para ver cómo se desarrolla el gobierno del actual presidente Guillermo Lasso y la situación económica del país. Vamos a hacer una breve pausa en este momento y regresamos con más noticias desde la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas. No se despeguen. Y bien, ya estamos de vuelta aquí en su informativo nacional para comentarles lo más reciente en cuanto a noticias a nivel local, nacional e internacional. Estamos aquí de lunes a viernes a partir de las 9:30 de la mañana para, revisar lo más importante en cuanto a noticias. Vamos a continuar con el desarrollo de las noticias del día de hoy, 19 de noviembre de 2021. Siendo las 9:51 de la mañana, y Delfín Quispe es sentenciado a 5 años de prisión. Delfín Quispe, alcalde de Guamote, cantón de la provincia de Chimborazo, fue sentenciado junto con 2 funcionarios más a 5 años de prisión por el delito de tráfico de influencias. El cantante y político fue procesado por la compra de sobreprecios de insumos de bioseguridad durante la emergencia sanitaria decretada por la pandemia de la COVID-19, según lo estableció la Fiscalía. Vamos a seguir conversando acerca de eso. Según elementos de convicción presentados por la fiscal del caso, María Cahuana, se habría detectado un sobreprecio en la compra de insumos de bioseguridad por un monto de $96,608, lo cual equivaldría al perjuicio a la ciudad. La Fiscalía de Chimborazo argumentó su acusación con certificaciones del portal de compras públicas, el informe pericial de contratación pública, una pericia informática, el informe con indicios de responsabilidad penal presentado por la Contraloría General del Estado y además versiones de funcionarios del municipio y de otros proveedores. El delito de tráfico de influencias está tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, y establece una sanción de 3 a 5 años. En este caso se habría acogido al pedido de la Fiscalía de otorgarles a los acusados la pena máxima, pues se argumentó
como agravante que lo sucedido haya pasado durante los meses más difíciles de la pandemia y con insumos que estaban destinados para combatir la enfermedad. Vamos a seguir este caso, vamos a ver qué sucede. Aparentemente ya está declarado, él tendrá que pagar 5 años de cárcel por los delitos que ya les comentamos anteriormente. 9:53 de la mañana, 9:53 de la mañana, y continuamos con una noticia a nivel internacional. Austria decreta el confinamiento para la población e introducirá la vacunación obligatoria contra el COVID-19 desde febrero de 2022. El canciller de Austria, Alexander Schallenberg, anunció este viernes un nuevo confinamiento para toda la población debido a un crecimiento de casos del coronavirus en el país. Se trata del cuarto confinamiento general en territorio austriaco desde el inicio de la pandemia. El resultado del confinamiento será evaluado 10 días después de su introducción, pero la medida estará en vigor 20 días como máximo. De acuerdo con Schallenberg, el encierro terminará para las personas vacunadas y quienes ya se hayan recuperado de la enfermedad a partir del 13 de diciembre. Las autoridades aconsejaron a todas las organizaciones y empresas introducir el formato remoto del trabajo para sus empleados. En cuanto a las escuelas, queda abierta la posibilidad de asistir a clases en las aulas con el uso obligatorio de mascarillas, pero las autoridades pidieron a los padres que sus niños se queden en casas de ser posibles. Bueno, vamos a estar pendientes. Y como siempre les digo, hay que mirarnos en los espejos porque esto que está sucediendo allá puede volver a suceder acá. Por favor, mantengan las medidas de bioseguridad, usen mascarilla, mantengan el distanciamiento social, uso de alcohol, evitar ir a lugares con mucha aglomeración para que no tengamos que pasar por esta situación a la que se ven obligados los austriacos. 9:55 de la mañana, 9:55 de la mañana. Es así como estamos concluyendo esta primera parte de noticias del informativo nacional. Son las 9:55 y bueno, ya viene el licenciado César Prieto con algo más de opinión y también con información. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero yo me despido de ustedes y les deseo que tengan una linda tarde.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días. Estamos ya iniciando esta programación del Informativo Nacional a través de la Unión Nacional de Periodistas Núcleos del Guayas en este su espacio de opinión, de comentarios, de crítica constructiva. Hoy, que el calendario marca, mi querida Erika, el calendario marca viernes 19 de noviembre del 2021, para aquellos que siempre tienen problemas con las fechas, no se acuerdan, son medios olvidadizos. Hoy estamos viernes ya 19, mis queridos amigos, hay que ponerse las pilas, como dice nuestro pueblo, hay que entrar con energía, hacer las cosas de manera positiva, con mucha fe, con mucha esperanza, pero por sobre todas las cosas, con la confianza que el Todopoderoso Dios siempre está presente con nosotros. No lo vemos, pero allí está. No lo escuchamos, pero Él sí nos escucha. Así que aprovechemos. ¿Cuál es el camino más cercano para comunicarnos con Dios? La oración, mis queridos amigos, la oración. Bien, vamos a iniciar este espacio de noticias, comentarios, análisis, crítica constructiva y opinión, recordando a nuestros amigos que nuevamente se ha puesto en vigencia el estado de emergencia en el país. Estamos nuevamente con el decreto mediante el cual el país vuelve a estar en este estado de emergencia, en donde la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen la obligación de salir a resguardar el orden, la seguridad en todas sus formas y en todos los sitios, principalmente donde hay violencia. Nos referimos concretamente a las cárceles del país, allí donde han ocurrido masacres, donde han habido brutales asesinatos, en donde, contando todos estos hechos macabros, siniestros, terribles que han ocurrido a lo largo de estos meses, por lo menos son 800 las personas que dentro de las cárceles han muerto producto de la violencia desencadenada por los grupos que quieren tener el poder en el interior de estos centros penitenciarios y que hasta cierto punto lo han logrado, es decir, mantener ellos el poder dentro de estos centros penitenciarios y trasladar con sus órdenes las cosas que deben hacerse, realizarse en el exterior. Esto es el tráfico de drogas, esto es, ecuatorianos, la extorsión mediante el anuncio, ya sea por teléfono, vía celular o cualquier medio, de que si no pagan los van a matar, especialmente dirigido a los comerciantes, a los dueños de tiendas, negocios, en fin. Todo esto, mis queridos amigos, en el marco de un sistema que realmente preocupa, atormenta, tiene en zozobra a la ciudadanía. Y si a esto le agregamos, mis queridos compatriotas, que está todavía latente aquello de que la hija de uno de estos jefes de estas bandas peligrosas, en este caso nos referimos a de la banda de los choneros, Fito, que está tras las rejas, le han secuestrado una hija. Otra banda criminal le ha secuestrado una hija. El asunto se vuelve un poco más tenebroso por las secuelas que pueda traer esta situación del secuestro de la hija de uno de los PPL, jefe de una banda conocida como Los Choneros en la penitenciaría del Litoral. Ecuatorianos, saludamos que nuevamente haya vuelto la cordura. ¿En qué? En que retorne el estado de excepción,
que lo había levantado la Corte Constitucional. No sabemos las razones por las cuales tomaron esta decisión. Pero frente a los nuevos hechos de terror, de violencia brutales ocurridos en la cárcel, en la penitenciaría del Litoral de Guayaquil, nuevamente retorna. Le han dado el visto bueno para que el estado de excepción, que permite la participación en firme de las fuerzas militares y la Policía Nacional en el resguardo de estos sitios penitenciarios y también en traer tranquilidad con los controles que tienen que realizar y venían realizando hasta antes que levanten el estado de excepción. Van a regresar estos controles en las calles, especialmente en los sitios considerados zonas rojas o de mayor penetración de la delincuencia, en donde actúan con mayor frecuencia. Desde esta alta tribuna de noticias, comentarios, análisis, crítica constructiva y opinión, saludamos este anuncio que se ha hecho y que nos hace de una u otra manera abrigar esperanzas de que se puede llegar a bajar esos niveles tan elevados de crímenes, de asaltos, de robos, de secuestros en nuestro país, y qué decir de las penitencias, de las cárceles, en donde los asesinatos, las masacres realmente tienen atemorizado a todo un país. Hay quienes dicen que hay que actuar bajo los conceptos, preceptos y leyes que garantizan que no se abuse contra otro ser humano, es decir, que se respeten los derechos de los demás. Es correcto aquello, compatriotas. Pero frente a quienes no están respetando los derechos de los demás, hay que ponerles un alto. Hay que decirles de manera que entiendan que los derechos de una persona terminan cuando comienzan los derechos de otra persona. En buen romance ecuatoriano tenemos que aprender a vivir en una convivencia pacífica, más aún cuando están las personas privadas de su libertad, es decir, en centros penitenciarios, por delitos que han cometido. No pueden ellos, ante sí, porque sí, tomar las riendas de una institución en donde ellos están pagando una culpa, sentenciados a algunos años por haber cometido un delito contra la sociedad. Entonces, si bien es cierto, tenemos que respetar los derechos humanos, pero también tenemos que actuar con firmeza. ¿Para qué? Quienes tienen la obligación de resguardar, de brindar seguridad, de poner orden frente al desorden, el abuso, el descontrol y los crímenes, puedan actuar de manera normal, de manera que puedan sentirse protegidos ellos para poder actuar en defensa de la gran sociedad que es el país, que está en estos momentos aterrorizado. Tanto es así que a nivel internacional Ecuador se ha convertido en la comidilla del día todos los días por estos crímenes que ocurren. Es decir, Ecuador se está convirtiendo lamentablemente en un sitio no seguro para quienes podrían haber pensado venir a vacacionar, a conocer el país, sus ciudades, hacer turismo y dejar sus recursos para bien del Ecuador. Todo esto ocasiona lo que estamos viviendo, compatriotas. Por eso, reiteramos, es bienvenida nuevamente esta decisión del estado de excepción que, bien entendido, debe garantizar y bien puesto en práctica debe garantizar que los ecuatorianos recobremos
la confianza y por supuesto tengamos fe en que la seguridad irá retornando de a poco al Ecuador. Es lo que realmente todos queremos. Señor presidente de la República, usted ha hecho bien en este aspecto al reiterar este clamor de la gran mayoría de ecuatorianos que pedía que el estado de excepción se mantenga. Y nosotros recogemos esas miles y miles y miles de voces y pensamientos que no pueden ser puestos en pantalla o que le hagan llegar un teléfono para que se expresen ante usted, pero desde esta alta tribuna de noticias, comentarios, análisis, crítica constructiva y opinión, se lo decimos, presidente, a nombre de esos miles, cientos de miles, millones de ecuatorianos que estaban reclamando, exigiendo y esperando que retorne el estado de excepción, por lo menos hasta que vuelvan a dar seguridad al país, paz en las cárceles, o por lo menos el control efectivo de las mismas, y que los ecuatorianos podamos trabajar sin el temor de que podemos ser secuestrados, asaltados o asesinados en las calles o en el interior de nuestros hogares por el alto grado de peligrosidad con que actúan las bandas criminales organizadas y bien organizadas, muchas de ellas con el asesoramiento internacional. Vamos a hacer una breve pausa comercial, mis queridos amigos, rapidito, no nos demoramos mucho, regresamos inmediatamente con la segunda parte de este informativo nacional, aquí en la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, en este su espacio de opinión, de crítica constructiva y análisis en el informativo nacional. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con ustedes, queridos amigos. Gracias por la sintonía. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares sin tocar la puerta de sus casas. Gracias, mis queridos amigos. A los ecuatorianos que están fuera, en diferentes países, haciendo patria, dejando muy en alto el nombre del Ecuador, con el esfuerzo, con el sacrificio, teniendo 2 y a veces hasta 3 empleos para poder sobrevivir y para poder enviar recursos a sus familiares acá en el país. Un abrazo fuerte. Sabemos el esfuerzo que hacen. Y por eso es que el ecuatoriano que llega al exterior es bien recibido, porque saben que se tratan de personas trabajadoras, luchadoras, que van a sumar, no a restar. Nos permite eso a muchos otros ecuatorianos que tienen ese anhelo también de salir del país, buscando sitios en donde poder trabajar fuera de él, que las puertas se le abran con confianza. Gracias a ustedes, queridos migrantes ecuatorianos, que han dejado muy en alto y lo siguen haciendo el nombre del Ecuador. Un abrazo sincero, fuerte, para todos ustedes. En el ámbito nacional, mis queridos amigos, oh sorpresa, mis queridos amigos. El alcalde de, me recuerda Erika, el alcalde de Chimborazo, el alcalde de Guamote, gracias por la corrección. El alcalde de Guamote, reconocido artista, ahora político, nos referimos a Delfín Quispe. A ver si nos recuerda una cancioncita de esa de Delfín, esas que hicieron popular a este personaje. Don Delfín Quispe ha sido sentenciado por la justicia ecuatoriana, así como lo escuchan,
por el delito de tráfico de influencias. ¿Cuántos años? 5 años tendrá que cumplir en la cárcel Don Delfín Quispe. Tráfico de influencias en su calidad de alcalde de esta población, Erika, donde ejercía las funciones de alcalde. Guamote, efectivamente. Ecuatorianos, a veces hay personajes que pierden las proporciones, llegan a un espacio de poder y se nubla la cabeza, comienzan los despropósitos y, en fin, comienzan a actuar de manera equivocada. Escuchemos algo, recordemos algo de lo que en su momento, con alegría, en el plano artístico, nos dejó Delfín Quispe. Usted sí bailó esa música, Erika. Claro. Las fiestas en el campo eran, de verdad que eran, si no había esa música de Delfín Quispe, había protesta. Bueno, en todo caso, que esto sea una lección, ecuatorianos, que esto sea una lección para que los que tienen esos espacios momentáneos, a veces efímeros, de poder, no se crezcan, no se obnubilen, no crean que es para siempre y que por ende pueden sobrarse, tratar con desprecio, hacer lo que crean dentro de una función pública, porque pueden también caer. Así como subieron, la caída es mucho más triste y dolorosa. Nos da una pena realmente lo que le ha pasado a Delfín Quispe, porque en el plano artístico hay que reconocer que su música indudablemente pegó y gustó a un gran sector de ecuatorianos, incluso se internacionalizó. Y nos parecía que teníamos un gran representante en el ámbito del arte, en lo que él hace, en la música que él crea, en la música que lo ha caracterizado y lo ha hecho popular. Pero ya cuando llegó a la alcaldía, algo pasó. Y el Delfín Quispe que todos conocíamos como que se transformó. Y esa transformación ha traído consecuencias, tráfico de influencias que hoy la justicia lo castiga con 5 años de prisión. ¿Cuántas otras personalidades de saco, cuello, corbata no estarán en la misma situación? Están agazapados, escondidos allí y saben que son culpables de muchos delitos, pero la justicia aún no los encuentra. Pero tarde o temprano llegará la hora en donde ustedes tendrán que pagar también por las cosas fuera de la ley que han hecho y siguen haciendo, amparados en un cargo público, mis queridos amigos. Y recuerden, no va a pasar nada, no pasará nada aquí. De pronto, pero ya cuando nos toque partir y rendir cuentas sobre nuestros actos, sobre nuestros hechos, ahí no hay como arregla con el fiscal, dale tanto al juez, llama a mi amigo para que hable con el ministro y todo quede en nada. Allá no hay eso. Allá se pagan las cosas que aquí, en este mundo, no se pagó. Es decir, mi querida Erika, compañera y amiga que está en los controles, manejando 1000 perillas y tal vez algo más, permitiéndonos llegar al Ecuador y a todo el mundo, no hay puerta de escape. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Actuar con decencia, actuar con respeto, manejarnos dentro de lo que el marco de la ley permite y tampoco abusar del poder. Por ahí había un loquito que creyó que podía quedarse en el poder 300 años, decía. Está fuera del país, con orden de prisión, y siguen descubriéndose delitos y siguen descubriéndose actos de corrupción cometidos. En fin, a veces
muchos ecuatorianos como que nos desubicamos cuando se llega a un cargo público, cuando tienen un espacio de poder. Y de la buena persona que de pronto se la conoció, sufre una transformación brutal y se convierte en un personaje irreconocible, pedante, soberbio, sobrado, que de la noche a la mañana intenta humillar a otros seres humanos porque comienza a tener recursos que antes no poseía gracias a la función pública. Bien, antes de culminar, todavía tenemos unos minutos, ¿verdad, Erika? Ya, ok. Antes de culminar este espacio, el día de ayer se me quedó pendiente algo que yo quería puntualizar, compatriotas. A ver, hagamos un poquito de historia. Guayaquil tiene una necesidad urgente. No nos podemos apartar del tema. ¿Cuál es? El dragado del río Guayas. Que se haga esta obra lo más pronto posible. Ecuatorianos, en la época del señor Jimmy Jairala, se intentó hacer esta obra. Se llamó un concurso para que participen empresas a nivel local e internacional que puedan cumplir este propósito en el marco de lo que obviamente significa un buen precio, que sea adecuado para las necesidades y los recursos que tiene la institución. Nos referimos al Consejo Provincial, en esa época manejada por el licenciado Jimmy Jairala. Eventualmente se le entregó el trabajo de esta obra a la Marina. Pero en el transcurso de lo que se anunciaba iba a hacerse, algo pasó, un escándalo se presentó en cuanto a la cotización y a los otros oferentes que iban a estar y que de paso hicieron una oferta y que eran un poco más acordes a la realidad de los recursos que tenía la prefectura. Es decir, eran más bajos. Se dejó, se postergó. No se pudo hacer esa obra. En el gobierno provincial de Jimmy Jairala. Luego vino el triunfo del Partido Social Cristiano, que llevó a la prefectura a esa gloria del fútbol, Carlos Luis Morales. Carlos Luis Morales, al sentarse en la prefectura, quiso tomar distancia de quienes eran los líderes, o concretamente del líder de esta agrupación política. Nos referimos al abogado Jaime Nebot. Y él quería asumir la responsabilidad como tenía que ser, porque él ganó de todo lo que tenía que realizarse dentro de la prefectura. Entre ellos, algunas obras como la más importante. Nos referimos a la obra del dragado del río Guayas. La historia, ya sabemos, esa posición de Carlos Luis Morales al querer tomar distancia del líder del PSC y del Partido Social Cristiano, provocó que comenzaran a iniciarse investigaciones sobre otros contratos que se habían hecho
en el corto periodo que tenía como prefecto Carlos Luis Morales. Y comenzaron ya incluso a nivel de fiscalía a tomarse acciones como la del grillete por precaución contra el prefecto Carlos Luis Morales. Ya sabemos lo que pasó después, producto de aquello, la tensión, la preocupación, finalmente le dio un paro cardíaco y murió Carlos Luis Morales. No se pudo concretar tampoco la realización del contrato que permita el trabajo de la obra del dragado, del dragado del río Guayas. Asumió, no por elección popular, sino porque le correspondía, era la viceprefecta, asumir el cargo, insistimos, no por elección popular. A la señorita Susana González. Susana González, que es miembro activa del Partido Social Cristiano, ha dicho o está diciendo a través de una publicidad que recorre todas las radios guayaquileñas, bueno, casi todas, y con una vocecita como de querer imponer, el dragado va porque va. El dragado es importante, muy importante para Guayaquil, pero más importante es conocer cuáles son los oferentes, cuáles son las empresas que han participado, van a participar, cuáles son los costos reales de los que están o han ganado la obra y cuáles eran los costos de los que perdieron. No sabemos nada, solamente escuchamos que el dragado va porque va. Es importante la obra, pero más importante es que sea transparente. Conozcamos todos los ecuatorianos este proceso en el cual se va a invertir millones de dólares, que son dinero producto de las recaudaciones de los contribuyentes y también del Estado que le da a las prefecturas. Son dineros públicos. Entonces, nos parece bien que se anuncie que la obra va, porque es importante. Pero también es importante, tiene que ir de la mano, que se transparente los valores, cuánto, quiénes invirtieron, quiénes son los oferentes, cuánto dinero va a invertir la prefectura y cuáles son los que han o quienes han ganado o están participando. Esto tiene que ser transparente. Transparente, así como nos anuncian que la obra va porque va, agréguele con transparencia para mayor seguridad de los habitantes de esta provincia, para que tengamos fe y confianza en que la obra se va a hacer, pero con responsabilidad, con respeto a los recursos e inversiones que sean realmente rentables para la provincia y para el país. Nada más por hoy. Vamos a continuar en los próximos días tocando este y otros temas que nos solicita la ciudadanía. Por hoy nada más. Gracias, Erika, por permitirnos a través de la magia y la tecnología que usted hoy nos permite llegar a Ecuador y a todo el mundo. A ustedes, mis queridos amigos, por permitirnos entrar en sus hogares. Gracias por esa confianza. De todo corazón, que pasen horas muy agradables en el resto del día. Felicidades, un hermoso fin de semana. Buenos días, país.